Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a ver cómo registrarnos en Google Analytics y configurar la cuenta de usuario para funcionar con esta herramienta de medición de Google. Bien, lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o, si no tenemos una cuenta, crear nuestra propia cuenta de Google Analytics. Para ello nos vamos a este botón naranja que tenemos aquí de crear una cuenta, hacemos clic en él, nos va a preguntar con qué cuenta de Google queremos iniciar sesión. En este caso vamos a utilizar nuestra cuenta de tutoriales, introducimos la contraseña. Y una vez que hemos iniciado sesión con nuestra cuenta de Google, tenemos este pequeño asistente de registro para empezar a trabajar con Google Analytics, ¿vale? Al final los pasos son muy sencillos. Nos dice lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en Google Analytics. Lo segundo es añadir el código de seguimiento y el tercer paso sería conocer los datos de audiencia. Bien, hoy simplemente vamos a hacer el proceso de registrarnos en Google Analytics y explicar o ver cómo está configurada una cuenta de Google Analytics, ¿vale? Cuál es su funcionamiento y dejarlo configurada o dejarla configurada en base a cómo tiene que estar en cuanto a propiedad y vistas de la propia cuenta de Google Analytics. Y ya la próxima semana veremos cómo implementar nuestro código de seguimiento de Google Analytics en nuestra instalación de WordPress. Así que hoy, como hemos dicho, vamos a hacer este registro en Google Analytics y la configuración de la cuenta de Google Analytics. Así que para ello lo primero que vamos a hacer es registrarnos en Google Analytics. Para ello hacemos clic en el botón de regístrese. Y ya directamente Google nos pregunta dónde queremos hacer el seguimiento. Si queremos hacerlo bien en el sitio web o en una aplicación móvil. Para ello, Google Analytics, al ser un producto de Google, está preparado tanto para sitios web como para todas aquellas aplicaciones que podamos tener subidas al Play Store. Entonces, si queremos hacer el tracking de seguimiento de tráfico tanto de un sitio web como de una aplicación móvil, Google Analytics nos va a servir. Entonces, simplemente indicamos que vamos a hacer el seguimiento de un sitio web. Le ponemos un nombre a la cuenta, ¿vale? El nombre de nuestra cuenta pues puede ser lo que queramos. Pues, por ejemplo, tutoriales martin.click. Bien, el nombre del sitio web va a ser el nombre o el identificador, el nombre con el que vayamos a identificar la página web con la que vamos a trabajar o a la que vamos a añadir este código de seguimiento. Daros cuenta que dentro de una propia cuenta de Google Analytics podemos tener propiedades, ¿vale? Las propiedades serían esos grupos o cada una de esas web que podemos controlar o grupos de web que podemos controlar. Y a su vez, cada propiedad puede tener vistas, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle un nombre a esa propiedad para poderla identificar. En nuestro caso va a ser sitio demo .es, ¿vale? Para tenerlo identificado. Nos pregunta cuál va a ser la URL del sitio web, ¿vale? Tenemos que indicarle si va con protocolo HTTP o HTTPS. En el caso de sitio demo, pues es una web que va con protocolo HTTPS y debemos ponerle el dominio con W o sin W, tal cual lo tengamos configurado. Entonces, en este caso es sitio demo.es con el HTTPS. Nos pregunta qué sector o a qué sector de los que tiene Google Analytics pertenece esta web, ¿vale? Entonces, bueno, le voy a marcar simplemente pues, empleo y educación. Y esta categorización nos va a servir a la hora de sacar luego los datos de audiencia cuando hacemos los informes comparados con la competencia. Google Analytics va a tomar los datos medios del sector en el que estemos ubicados, en el que hayamos ubicado nuestra web. Entonces va a comparar los datos de nuestra web con la media de visitas o de tráfico de las webs que están ubicadas en la categoría o en el sector de empleo y educación, ¿vale? Luego tenemos que configurar la zona horaria de los informes, o sea, es decir, tenemos que seleccionar el país en el que, bueno, en el que estamos para que la hora en la que se descargan los informes y se actualizan pues esté sincronizada con nuestro uso horario, ¿vale? Y al seleccionar España tenemos varios usos horarios, ¿vale? En función de dónde estemos, pues tenemos Islas Canarias, Ceuta o Madrid. Bueno, en mi caso pues va a ser Madrid. Bien, luego tenemos la configuración para compartir los datos, ¿vale? Que son opciones que le proporcionan a Google un mayor feedback de cómo usamos esta herramienta a la hora de realizar mejoras. Entonces, simplemente las puedes desmarcar o marcar según. Yo siempre las dejo marcadas porque al final, pues bueno, ya que Google es una herramienta gratuita con la cantidad de información que provee al usuario para hacer analítica web, que menos que por lo menos ayudar a mejorar la herramienta, aunque sea traqueando cómo usamos la herramienta a nivel interno. Entonces, lo dejamos marcado. Y ves que aquí al final nos dice que estamos utilizando 0 cuentas de un total de 100. Bien, lo que nosotros hemos configurado aquí es nuestra cuenta, ¿vale? Tenemos aquí la configuración de la cuenta y tenemos una primera propiedad, ¿vale? Esta primera cuenta que tenemos aquí va a ser tutoriales Martin Click. Va a tener a su vez una propiedad que va a ser sitiodemo.es. Ahora cuando pasemos a la siguiente pantalla o cuando estemos en el administrador de Google Analytics lo veremos de una forma más clara. Pero digamos que dentro de nuestra cuenta de Google Analytics, la que hemos hecho con la cuenta de tutoriales, con la cuenta de correo de tutoriales, podemos tener un máximo de 100 cuentas. O sea, podríamos tener un máximo de 100 cuentas. Y a su vez, en cada cuenta podemos tener un número de propiedades, ¿vale? O sea, tenemos 3 niveles de permisos o 3 niveles de estratificación dentro de una cuenta de Google Analytics. Lo que sería la propia cuenta, lo que serían las propiedades y lo que serían las vistas. Bien. Entonces, le damos a obtener el ID de seguimiento. Bueno, es el contrato de condiciones de servicio, ¿vale? Si lo queréis leer en español, pues lo podéis, simplemente seleccionáis el país, os lo podéis leer, ¿vale? Simplemente aceptamos.
Y con esto ya quedaría cargado, o ya quedaría configurado nuestro ID de seguimiento para esta cuenta y esta propiedad que hemos configurado en el asistente. ¿Vale? Veis que este sería el menú de administración de Google Analytics. Aquí tendríamos todos los informes que Google Analytics nos brinda a la hora de traquear nuestro tráfico web, ¿vale? Y los iremos viendo en próximos videotutoriales porque esto da para bastante. Pero aquí sí que tenemos toda la configuración de la administración de Google Analytics y conviene pararse un poco y saber qué es cada cosa. Bien, aquí nos está marcando en azul con esta ventana emergente que realmente lo importante, o para lo que nosotros necesitamos ahora, es el ID de seguimiento. ¿Vale? Este código es el que tenemos que implantar en nuestra web para que Google Analytics, claro, pueda saber que esa web le corresponde este ID de seguimiento. ¿Vale? Entonces, bien tenemos este ID, que como veis empieza por UA de Universal Analytics, un código que identifica la cuenta y un último número que identifica la propiedad. Bien, este código o bien este otro script que tenemos aquí, tendremos que incorporarlos a nuestra web y eso ya lo veremos la semana que viene con el siguiente video tutorial. ¿Vale? Entonces, de momento le voy a decir que sí, ok, que lo tenemos todo controlado. Vale, aquí nos está marcando el estado, que nos han recibido datos durante las últimas 48 horas, lo cual es lógico porque todavía hemos implementado el ID en nuestra web. Vale, pero sí que me interesa que veamos cómo está configurado Google Analytics o cómo se configura Google Analytics. ¿Vale? Como os decía, teníamos tres niveles o tres capas dentro de una cuenta de Google Analytics en la que tenemos el nivel de cuenta, ¿vale? Y como veis tenemos una cuenta, como veis aquí, que corresponde con este código de aquí, que era el que veíamos en el ID de seguimiento, ¿vale? Como veis ahí. Y veis que tenemos una de 100 en uso. O sea que dentro de nuestra cuenta de correo de tutorialesmartinclick@gmail, yo puedo configurar aquí 100 cuentas, ¿vale? 100 cuentas distintas. ¿Qué tienen estas cuentas? Pues que cada una de estas cuentas pueden ser, como veis, pueden ser administradas por distintos usuarios. Se le pueden aplicar distintos filtros, ¿vale? Y podemos ver el historial de cambios que se han hecho en cada una de esas cuentas, ¿vale? Digamos que serían como roles de permiso distintos. A su vez, cada una de esas cuentas puede tener 50 propiedades, ¿vale? Que aquí veíamos el ID, ¿vale? De esta cuenta. Si hacemos clic en el desplegable de la propiedad, veis que aquí tenemos la propiedad de sitiodemo.es y aquí sí que tenemos el UA, el mismo ID que veíamos aquí, ¿vale? Seguido del un guión y un 1 que identifica la propiedad, ¿vale? Como veis, podemos crear dentro de nuestra cuenta de tutoriales Martin Click hasta 50 propiedades, o sea que podríamos tener 50 webs distintas o 50 dominios dentro de simplemente esta primera cuenta que podemos crear de 100, ¿vale? Como veis, con una sola cuenta de Google podemos controlar muchas webs a través de Google Analytics. Bien, también tenemos configuración a nivel de propiedad, ¿vale? Podemos administrar usuarios a nivel de propiedad. Aquí tenemos toda la información del ID de seguimiento, que era el que veíamos antes, ¿vale? Si veis, volvemos a la pestaña que estábamos antes. Podemos establecer los enlaces con AdWords, AdSense, AdChange, ¿vale? Con el resto de productos de Google y podemos definir notificaciones, definiciones de audiencia, definiciones personalizadas, ¿vale? Importar otros datos de otras propiedades, ¿vale? Como veis, vamos un pasito más abajo, ¿vale? Esto ya, digamos que las cuentas engloban las propiedades y a su vez las propiedades engloban vistas, ¿vale? Nosotros podemos configurar dentro de una misma propiedad distintas formas de ver los datos y estas formas de ver los datos son excluyentes, ¿vale? Una vez que nosotros configuramos una vista, digamos que cuando configuramos una vista estamos configurando una forma de ver los datos que se vuelcan en Google Analytics, ¿vale? A través de filtros, a través de parámetros, podemos modificar cómo se ven esos datos, ¿vale? Imaginaros que queréis eliminar el tráfico de, por ejemplo, de todos los usuarios de vuestra empresa. Entonces, podemos hacer un filtrado por IP y simplemente indicando la IP a través de la cual se conecta la gente y decirle a Google Analytics que todas esas visitas no las contabilicen en el tráfico de nuestro site, ¿vale? Para, pues eso, de eliminar el tráfico interno realmente del tráfico externo que es el que nos interesa. Entonces, eso lo podríamos configurar en una vista, ¿vale? En una vista de las que tenemos aquí. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros creamos una vista? Pues que esa modificación en cómo se ven los datos en realidad es una modificación de cómo se guardan los datos en Analytics y de cómo se guardan los datos en las vistas de Analytics. Por lo tanto, si hoy hacemos una modificación en una de las vistas, esa modificación empieza a contar en el momento en que se crea la vista en adelante, pero no estará disponible para los datos pasados. Por lo tanto, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque es importante configurar o tener claras las vistas que queremos o la mayor parte de las vistas que queramos tener configuradas desde el principio para tener todos los datos de cuanto antes mejor o cuanto en el histórico, cuanto más atrás en el histórico mejor. Entonces, una práctica que yo suelo hacer es, una vez que creo tanto la cuenta como la propiedad y ya tengo el ID de seguimiento, incluso antes de insertarlo en la web correspondiente, lo que hago es crear mis vistas, ¿vale? Yo, por regla general, creo tres vistas diferentes, ¿vale? Una vista que tendría todos los datos en bruto, tal cual ya de la web y sin ningún tipo de filtro. Hago normalmente una vista en la que filtro todos los robots y demás, todas las visitas que hacen los robots para tener un tráfico un poco más segmentado, un poco más cualificado. Y por último hago una vista de test, ¿vale? Ahora vemos cómo se hacen cada una de ellas. Porque como veis, a nivel de vistas también tenemos distintas configuraciones, podemos administrar usuarios y es en las vistas donde ya podemos definir objetivos, agrupaciones de contenido, filtros, ¿vale? Configuraciones del canal, configuraciones de comercio electrónico, ¿vale? Segmentos, anotaciones, modelos de atribución, ¿vale? Digamos, dónde está todo ese potencial o esa
riqueza de los datos que nos da Analytics. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cómo configuramos las vistas para poder trabajar con los datos de Google Analytics. Como veis, en todas ellas tenemos la administración de usuarios, o sea que por lo tanto, si nosotros queremos darle permisos para que alguien pueda ver nuestros datos de informes o nuestros datos de tráfico web, no hace falta darle, si no es necesario, un permiso de administración a nivel de cuenta, sino que podemos darle un permiso de administración a nivel de propiedad o incluso solamente darle el permiso para ver una vista de los datos y que no vea nuestra configuración de tanto de la propiedad como de la cuenta, ¿vale? Si nosotros estamos dando permiso a alguien a nivel de cuenta, puede ver el tráfico no solamente de esta propiedad, sino que podrá ver de todas las propiedades que tengamos aquí y a su vez de todas las vistas de todas las propiedades. Lo mismo que si damos permiso a alguien a nivel de propiedad, pues podrá ver una propiedad en concreto, pero podrá ver todas las vistas que tengamos definidas y podrá hacer los cambios en todas las vistas que queramos. Por lo tanto, entender estos tres niveles de cómo se configura una cuenta de Google Analytics tiene su importancia a la hora de trabajar con ello. Entonces, para ello, veis que tenemos aquí la opción de configuración de la vista, ¿vale? Y tenemos aquí ahora solamente una única vista que pone todos los datos de sitios web, ¿vale? Es una única vista en la que entran todos los datos en bruto. Y como veis, podemos tener hasta 25 vistas para una única propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en configuración de la vista, ¿vale? Y simplemente le vamos a cambiar el nombre. Simplemente vamos a poner aquí 3 y lo vamos a poner como, bueno, la forma que normalmente lo pongo, que es el raw data, que serían los datos en bruto, ¿vale? Esto se quedaría tal cual, la URL del sitio web, ¿vale? La zona horaria, todo está ok. De hecho, podemos decirle que en vez de en dólares vamos a trabajar en euros, ¿vale? Para los informes de comercio electrónico. Y aquí vemos que tenemos una opción de filtrado de robots, que en este caso no lo vamos a marcar porque nos interesa saber también o tener alguna vista cuáles son las visitas que nos hacen estos robots o arañas de los motores de búsqueda, ¿vale? Para ver en qué grado nos pueden llegar a desvirtuar el tráfico de nuestra web, ¿vale? Incluso podríamos tener una opción de configurar las búsquedas del sitio, pero yo en esta vista de raw data no lo suelo activar, ¿vale? Simplemente lo que hago es configurar la moneda y guardar el cambio del nombre que hemos hecho. Bien, una vez que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ya tenemos nuestra vista número 3, lo que vamos a hacer es copiarla. Bien, entonces simplemente le damos a copiar vista. Veis que nos pregunta el nuevo nombre de la vista y le vamos a decir que esta va a ser nuestra vista 1 y va a ser la vista master, ¿vale? Copiamos. Y ahora ya tenemos la vista 1 master data y la vista 3 raw data. En la vista master data vamos a hacer alguna configuración más. Entonces entramos en configuración de la vista. Va a seguir todo tal cual lo teníamos configurado en la vista de raw data, pero aquí vamos a excluir todos los hits de robots y arañas conocidos, ¿vale? Para que elimine todas esas visitas que hacen los motores de búsqueda a la hora de indexar nuestras páginas. Y vamos a configurar la búsqueda en el sitio, porque es un parámetro que a mí me interesa saber cuando tenemos habilitado, por ejemplo, en nuestra página web un buscador, pues saber qué consultas hace la gente dentro o hace los usuarios dentro de nuestra web. Para ello simplemente le tenemos que indicar cuál es el parámetro que utiliza nuestra web a la hora de realizar consultas y siendo un WordPress, lo que vamos a manejar, solamente tenemos que indicarle que el parámetro es una S, ¿vale? Este parámetro es el que se utiliza cuando hacemos una búsqueda dentro de una web que está hecha con WordPress. En la URL va a aparecer esta variable con el término de búsqueda y es la que carga los resultados de búsqueda en nuestra web. Por lo tanto, solamente tenemos que indicarle que el parámetro de búsqueda en la URL es cuando aparece una S y le podemos decir que quite los parámetros de la consulta de la URL. Entonces, ¿vale? Para que cuando nosotros veamos los informes de búsqueda no aparezca este parámetro de búsqueda en las distintas consultas, sino que aparezca solamente las palabras que ha utilizado el usuario cuando ha realizado la búsqueda. Entonces podríamos activar las categorías de búsqueda, pero para eso también tendríamos que tener los parámetros de categoría y bueno, en este caso no va a ser necesario. Simplemente con activar la búsqueda en el sitio, indicar el parámetro de consulta y guardar los cambios. Con eso quedaría guardada nuestra vista de master data. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esta misma vista y ponerle otro nombre, que va a ser en este caso nuestra vista de test data y copiar la vista. ¿Vale? Le damos a copiar. Y ahora tenemos, como veis, tenemos nuestra vista de master, nuestra vista de test y nuestra vista de raw data. En la vista de raw data vemos que entran los datos en bruto, sin ningún tipo de filtro. En la vista de master tenemos configurado el filtro para los robots de los motores de búsqueda y aparte hemos configurado el parámetro de búsqueda para que se traqueen también las búsquedas en nuestro sitio web. Y la vista de test es una copia exacta de la vista de master. Pero algunos preguntaréis que entonces ¿para qué la tenemos? La vista de test simplemente es una vista en la que aplicar los cambios a modo de prueba. ¿Vale? Imaginaos que queremos hacer el cambio o el filtrado que decíamos antes de nuestro tráfico interno a través de un filtrado por IP. En vez de aplicarlo directamente sobre la vista de master, que sería lo lógico o lo normal, porque al final es un parámetro que vamos a eliminar de nuestro tráfico y sería donde, digamos, la vista de master va a ser donde vamos a ver los datos buenos, entre comillas, de tráfico web de nuestro sitio. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos equivocamos a la hora de hacer el filtrado o no ponemos bien la IP o el filtro no está bien configurado? ¿Vale? Eso va a hacer que, claro, como es un parámetro que se guarda y empieza a contabilizar desde el momento que se guarda,
Si nosotros no hacemos bien esa modificación y la hacemos directamente, por ejemplo, sobre la vista de master o sobre la vista de raw data, digamos que vamos a tener datos desvirtuados en nuestra vista principal de tráfico web, de datos de tráfico web, ¿vale? Nuestra vista principal de master. Por lo tanto, vamos a tener unas horas o unos días hasta que detectemos ese error en el que los datos de tráfico no van a ser exactos o no van a ser correctos. Por lo tanto, ¿cuál es una buena práctica? Hacer todas estas modificaciones primero en una vista de test, ¿vale? Entonces, si yo quiero filtrar el tráfico interno de mi empresa o de la empresa que sea a través de un filtrado por IP, lo primero que voy a hacer es aplicarlo sobre la vista de test, ¿vale? Entonces, aplico el cambio sobre la vista de test, espero unas horas hasta comprobar que los datos están entrando de la forma en que deben de entrar, ¿vale? O sea, que el filtrado se está haciendo correctamente, que las visitas que provienen, por ejemplo, de la IP de nuestra empresa no se están contabilizando, ¿vale? Que no se ven afectadas el resto de visitas, y cuando ya tengo la seguridad de que el filtrado está hecho correctamente, lo que hago es aplicarlo de la misma forma en la vista de máster, ¿vale? Y así me aseguro que desde el momento en que yo aplico el filtro en la vista de máster no va a haber ningún problema o no va a haber ninguna los datos no se van a ver comprometidos de ninguna forma en nuestra vista principal de datos, ¿vale? Entonces, por último, aquí ahora solamente tenemos 3 vistas, pero tenemos que decirle a Google Analytics cuál va a ser nuestra vista por defecto cuando entremos en esta propiedad a ver los datos de tráfico web. Entonces, entramos en configuración de la propiedad, ¿vale? Veis que ahora estamos entrando en un nivel superior y aquí tenemos el nombre de la propiedad, la URL, y veis que aquí le podemos indicar cuál es nuestra vista predeterminada. Entonces, nuestra vista predeterminada siempre va a ser, en nuestro caso, master data. Simplemente seleccionamos, guardamos, ¿vale? Y con eso quedaría configurada tanto nuestra cuenta, nuestra propiedad y nuestras 3 vistas de datos en Google Analytics, ¿vale? Espero que hayáis entendido pues, la forma de registrarnos en Google Analytics, ¿vale? De crear nuestra primera cuenta. Recuerda que tenemos hasta 100 para poder crear nuestras propiedades, ¿vale? El nivel de propiedades, que podemos crear hasta 50, y dentro de cada propiedad podemos crear hasta 25 vistas, ¿vale? En función de cómo queráis ver los datos de vuestro sitio web o de vuestra aplicación, pues podéis definir más o menos vistas. Yo lo normal es configuro estas 3 vistas, normalmente suele ser suficiente, pero en algunos clientes sí que a veces es necesario realizar alguna vista con alguna agrupación o con algún filtro concreto y es necesario crear alguna vista más. Así que sin más, lo dejamos aquí. Como ves, registrarte y configurar tu cuenta de Google Analytics es muy fácil, pero si tienes cualquier duda, puedes decírmelo a través de mi página martin.click/contactar y te responderé encantado. Del mismo modo, si tienes cualquier sugerencia o comentario, tu feedback es más que bienvenido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo tutorial en el que veremos cómo configurar Google Analytics en tu instalación de WordPress. Hasta entonces, ¡feliz semana!